Ahora, qué curioso viajar por esos países, porque uno conoce países tan distintos. He conocido países pobres, pero pobres, ¿eh? Los soldados llevan el machete pintado con purpurina en el pantalón. He conocido países pequeños que la gente no puede pasear porque se sale. En cuanto tienen un 43 de pie, se pasan la aduana. Y le ponen impuesto por la puntera. He conocido países, unas dictaduras militares, he conocido países donde los perros no ladran, hacen así. Y también he conocido países grandes como Brasil. ¿Qué país Brasil? Tiene una selva, el Amazonas, que es como la casa campo, pero a lo bestia. O sea, como si llegaras a La Coruña y te dijeran, siga, que hay más, así. Y llena de bichos peligrosos. Está el gusano tornillo, que se te mete rosca por la uña del dedo gordo y te sale por aquí. Hay un mosquito pequeñito que le llaman el jején, que te pica y te pone los huevos, los de él, o sea, las larvas, te las pone dentro. Y ahí se procrean y salen más. Hay una avispa pequeña que la llaman el picoatí. Bueno, esa, pico a ti, a tu padre, a todo el que pilla. Esa... Pero lo peor de todo, las pirañas. Las pirañas son como los boquerones, pero tienen una mala leche, que metes el pie en el agua para ver cómo está y sacas el muñón. Y no solamente es peligrosa la fauna, las tribus también, los mandrucos, los jíbaros. Los jíbaros son los que reducen las cabezas. Los motilones. Es un país, y también están los Estados Unidos. ¿Qué país? Nueva York, qué ciudad, qué tráfico. Y qué edificios. Miras para arriba y es como si hubieras puesto la calle Fuencarral de canto. Y un tráfico, bueno, leí en un periódico una estadística que decía, en la ciudad de Nueva York, un hombre es atropellado por un coche cada 5 minutos. Que dije yo, joder, pobre hombre, también. ¿Cómo estará? Pero como yo le diría, súbete a la acera, Girulo, ¿no ves que vienen más? Buenas noches. Me llamo Miguel Gila, nací en Madrid el 12 de marzo del siglo XX. Mi padre era carpintero, mi madre no. Mi madre lavaba para afuera, no es que fuera lavandera, sino que teníamos una pila muy pequeña y toda la ropa se salía para afuera. Y fui al colegio hasta los 13 años a aprender esas cosas que se aprenden de los ríos y los reyes godos. Me puse a trabajar en una fábrica de chocolate, después de pintor de autos, luego de mecánico de aviación y luego de soldado. Y después de humorista. Miguel Gila es uno de los humoristas españoles más veteranos. De su indudable talento nació un tipo muy peculiar de humor, un humor inconfundible, que se hizo célebre en los años 50 y 60. Gila se ha expresado en todos los medios, como dibujante, como escritor, en varios géneros teatrales, en la radio desde luego y hasta en el cine. No hay cómico español actual que pueda ocultar su deuda con él. Pero Gila sigue en la brecha, en la trinchera. Buenas noches, Gila. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien. Gila, usted lleva más de 40 años dedicándose profesionalmente al humor. ¿Usted se siente en algo un poquito padre del humorismo que se hace actualmente en España? No, yo pienso que pertenezco a una generación de humoristas que crearon un estilo de humor gráfico, como fue el humor de la codorniz, y que después yo lo llevé a los escenarios.
pero eso no quiere decir nada. Creo que cada humorista tiene su personalidad y su forma de hacer humor, y para mí muy respetable. Lo que sí creo que fue una época en que el humor que yo hacía, por absurdo y por disparatado, era bastante chocante y la gente le divertía mucho. Bueno, pero la mayoría de la playa de humoristas actuales se requiere como hijo putativo suyo, ¿no? Usted, de entre sus hijos entre comillas, ¿cuál es el predilecto? Los Tipicol, Pedro Ruiz, Moncho Borrajo, qué sé yo, Martes y Trece, Eugenio. Claro, eso me pone en la evidencia de tener que seleccionar, y no es bueno seleccionar cuando yo quiero y admiro a todos. Es decir, el hecho de que uno haga humor ya me parece importante. Lo que sí puedo decir, quizá, sin que esto pueda ofender a nadie, es que los que están más cerca de mi humor puede ser Tipicol, porque manejan mucho el humor del absurdo. Esto no desmerece otros tipos de humor que para mí son respetables. ¿A usted realmente le gusta todo tipo de humor que se hace? No. No puedo decir cuál me gusta y cuál no, porque, como decía antes, soy respetuoso con todos. ¿Y el oficio de humorista es realmente un oficio duro o es un oficio como otro cualquiera? Bueno, yo creo que es una profesión. En mí es una profesión, es decir, tengo la profesión de humorista y como persona procedo, actúo según mi estado de ánimo. Es decir, tengo mis momentos dolorosos en la vida como tengo mis momentos felices. Pero cuando estoy arriba de un escenario, estoy frente al público, frente a unas cámaras de televisión, estoy actuando mi humorismo y viendo las cosas a través del humor, incluso las más dramáticas o las más trágicas. ¿Usted por qué cree que en España se hace siempre o casi siempre un tipo de humor tan cáustico, tan agresivo, ¿no? tan virulento? Bueno, creo que los españoles somos así ya de nacimiento. Es decir, siempre ha habido un humor, como dice Cela, carpetobetónico, es decir, un humor drástico e incluso a veces yo diría que hasta agresivo, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Eso es una idiosincrasia del pueblo español o son No, pienso que tal vez lo que ocurre es que esa gente que de pronto rodea a quien hace humor se divierte mucho descubriendo defectos o ignorancia de otra gente, que el humorista la pone de manifiesto ahí, y esta gente se divierte con eso. ¿Pero en otros países no ocurre lo mismo? No, yo creo que no. Más creo venial, que el más humor, amable. nosotros nos parecemos más a los italianos, es decir, nuestro humor tiene mucho que ver con el italiano, ¿no? Y luego hay el humor negro ya francés que entra dentro de lo macabro, que eso no lo practicamos nosotros. Pienso que yo digo esto porque aún en las situaciones más dramáticas de mi vida he podido sacarle humor, por las circunstancias, porque en la calle, en momentos en que... Decía Miura que el español es un señor bajito que siempre está irritado, y yo creo que tiene razón. Es decir, estamos al borde de la irritación, ¿no? Y esto hace que, y sobre todo tenemos un gran sentido del ridículo, y esto hace que de pronto, como me ha ocurrido a mí, un señor se caiga un golpe en la calle, resbale y se caiga un golpe, y cuando le he ido a levantar le pregunto, ¿se ha hecho usted daño? Y dice, no, ha sido por la grasa. O sea, como diciendo, no me importa el daño, me importa el ridículo. Es decir, sacamos humor de las cosas dramáticas y, bueno, porque somos así, qué sé yo, no sé por qué. ¿Y hay algún tipo de cosas que tenga usted vetadas deliberadamente en su espectáculo? Cosas de las que a usted no le gusta reírse, ni que se ría la gente de ellas. Sí, hay muchas cosas de las cuales, por ejemplo, la ideología es una cosa que para mí es muy respetable. ¿Y nunca hace humor político? No hago humor político porque creo que el humor se divide en dos partes, que es el oportunismo y el progolpismo. Hay humoristas que son oportunistas y hay humoristas que son progolpistas. Es decir, atentan contra la libertad, y otros que se aprovechan de esa libertad. Yo estoy ninguna de las dos. No. Cuando yo voy a comprarme unos zapatos, nunca me pregunta el zapatero si soy de izquierda o soy de derecha. Es decir, mi ideología es una cosa que la llevo conmigo. Humor verde tampoco es muy caro para usted, ¿sí? Creo que el humor verde es muy barato.
Es una cosa muy fácil, no conduce a nada. ¿Y qué cosas son las que a usted le hacen más gracia en la vida normal y corriente? Las cosas costumbristas. Por ejemplo, yo ahora, ¿cómo le digo? Yo ahora vengo a España después de estar 15 años fuera, aunque he estado viniendo todos los años a trabajar y a ver a mi familia. Y he estado incluso 11 meses del año. Pero ahora me llama mucho la atención, por ejemplo, cómo se compra un medicamento en una farmacia o cómo se compra un paquete de cigarrillos en un estanco. Y ya voy a hacer, o ya tengo hecho un monólogo de cómo van a ser las farmacias dentro de un año, ¿no? Un agujero para la lengua, por ahí cae la pastilla, después saca la lengua y por un tubo sale el agua, uno se toma la pastilla, se va a la calle y todo así para proteger. Pienso que si ahora ya en los taxis colocan ese vidrio antigolpe y ya nos falta que nos pongan un chaleco antibalas, lo importante es, como yo decía, si hay un letrero que dice peligro, bache peligroso, yo creo que es más cómodo quitar el bache que poner el letrero. Es como si hubiera un loco en la carretera y pusieran peligro loco, ¿no? Llévense al loco y quiten el cartel del peligro loco. Y bueno, hago humor con el costumbrismo, con los viajes de avión, con los viajes en el tren. Es decir, cómo son, porque hay cosas muy divertidas. Usted hace efectivamente humor de la vida cotidiana, ¿no? Pero en su vida personal, ¿usted ve la vida de una forma risueña o es usted más bien una persona grave y seria? No, tengo mis estados de ánimo, tengo mis momentos en que soy un hombre muy divertido y momentos en que soy un hombre, no diría dramático, pero sí que me conduelo con todo lo que me rodea cuando hay dolor a mi alrededor. Pero es una estupidez el tópico este de que detrás de la careta de todo cómico ahí se esconde siempre un personaje triste, ¿o no? Es una cosa muy antigua que decían de los payasos, pero yo creo que no es así. Creo que todos tenemos nuestro estado de ánimo y es decir, cuando nosotros también somos partícipes de la vida y de la muerte y de las enfermedades y del dolor y tenemos nuestro entorno, nuestra familia, nuestros amigos y uno no puede estar contento si ha sucedido algo grave dentro de la familia, ¿no? Usted, Gila, como recordaba al principio del programa, nació en Madrid en 1919, en el barrio de Chamberí, creo, en la calle Zurbano. ¿Y usted cuando nació, estaba su madre en casa o no estaba su madre en casa? Sí, estaba en casa. Sí, estaba en casa. Estaba en casa porque entonces, porque hubiera podido estar en maternidad y yo nacer en la calle Zurbano, no. Estaba en casa porque las madres de entonces eran otra cosa. No son como las madres de ahora que dicen, bueno, que naja donde quiera, en Soria, donde sea, no. Había que nacer donde estaba la madre porque éramos muy respetuosos los niños antes de nacer. ¿Usted qué recuerdos tiene de su infancia, entonces? Muchos y muy agradables. Por ejemplo, jugar al fútbol en la calle Abascal. Y de pronto gritar, ¡coche! Porque venía un coche por ahí lejos. Y le gritábamos, venga, venga, deprisa. Parábamos el fútbol para que pasara el coche. Y seguíamos el partido. Y ir al campo de Chamartín, porque los equipos de todos eran pobres, tenían un solo balón. Y cuando el balón se salía a la calle por la carretera Maudés, pues hasta que no entrábamos un chico con el balón no seguía el partido. Entonces, y veíamos el balón que subía o que iba para allá o para acá y todos los chicos corríamos para allá y luego corríamos para acá y cuando el balón salía, que la tapera era baja, entonces uno de los chicos que cogía el balón entraba con él abrazado y le dejaban entrar gratis a ver el fútbol. Y yo tenía mucha satisfacción porque era el que le llevaba los guantes a Ricardo Zamora. Sí, creo que cuando terminaba el partido me daba los guantes y yo me los ponía debajo del brazo y luego yo a mi casa le decía a mi abuela, le llevaba los guantes a Ricardo Zamora. ¿Pero por qué se los daba usted? ¿Tenía especial predilección? Porque me tenía mucho aprecio. Me decía, ven aquí obispo, me llamaba obispo, no sé por qué. Y entonces me daba los guantes, toma, llévame los guantes, hasta los vestuarios. Y lo contaba yo en mi casa como una gran proeza. Y mi abuela decía, este chico es tonto, ¿qué tiene que llevar guantes a Zamora? Estudia, déjate llevar los guantes de nadie, decía mi abuela. Era una ¿Y a qué época... más cosas se jugaba entonces? ¿Cuáles eran sus juegos? Bueno, nosotros jugábamos a la toña, por ejemplo. ¿Y cómo era la toña? La toña era un palo de escoba, con un trocito de palo de escoba con dos puntas, y con otro palo de escoba le dábamos en una punta y cuando saltaba le dábamos a la toña. Y había otro que era el aro, que era un juego muy tonto, que íbamos corriendo hasta Canillejas con el aro de la calle Zurbano y decíamos, déjame tu aro que corre más que el mío. Y el que corría era las piernas, era el que llevaba el aro, que tenía que ver el aro con... Y bueno, el patín de rozamiento, o de rodamiento, que entonces le llamamos nosotros de roza, los patines de roza, los carros de roza.
Pero se lo pasó bien en su infancia. Muy bien. Tiene buenos recuerdos. Tengo muy buenos recuerdos de infancia. Usted estudió, creo, hasta los 13 años, Hasta los 13 años, con sí. los frailes del colegio Raimundo Lulio. Raimundo me parece. Lulio. Primero fui al colegio de don Juan Chistera, que le llamábamos, en la glorieta de Chamberí. Estaba en el cuartel de bomberos, en el parque de bomberos. Y de ahí ya pasé a los 6 años, ya sabía leer y escribir. Mi abuela me había enseñado los baldosines de mi casa, de la cocina, con saliva en los dedos, me enseñaba las letras. Y yo ya sabía leer y sabía escribir, casi de corrido. Y fui ahí hasta los 7 años que entré al colegio de los frailes, a Raimundo Lulio. ¿Y los curas les dejaron algún resabio anticlerical o no? Me parece que era incómodo aprender tanto catecismo y pocas cosas útiles, ¿no? Lo único que me servía para después, yo tenía una tía monja de clausura en Alcalá de Henares y yo le cantaba el Corazón Santo y por el torno me daba bizcochos, como a lo de los estancos más o menos, o lo de las farmacias, pero en monja. Ahora metes el dinero por una rendija y te dan el tabaco, y entonces yo cantaba el Corazón Santo, tú reinarás, y me daba unos bizcochos y almendras garrapiñadas. Pero en una ocasión dijo usted que los curas en España eran los psicoterapeutas. Sí. Y dijo... La gente se psicoanaliza o se psicoanalizaba con los párrocos del pueblo, ¿no? Yo creo que eran los psicoanalistas. Y incluso yo hice un dibujo una vez donde había una vieja que decía yo, porque ahora el párroco está enfermo, le decía al psicoanalista, pero en cuanto se ponga bueno no vuelvo más. Es decir, la gente se sinceraba más con el párroco que con un amigo o con un psicoanalista. Y es cierta esa anécdota que se cuenta de usted, que cuando era bastante pequeño, usted se rompió 3 dientes en una ocasión subiendo a la estatua del Marqués del Duero para poner una bandera republicana, ¿o no es Claro, cierto? cuando entró la República en el año 31, el 14 de abril, una gente ya mayor me dijo, chaval, sube y ponle a ese señor que está con el caballo así, con el dedo, ponle una bandera republicana ahí arriba. Y subí hasta la estatua, cuando iba por el brazo ya a punto de poner la bandera, me di un cepazo de ahí arriba y me dejé 3 dientes en las baldosas. Por lo cual ya podría tener una calle a mi nombre, ¿no? La calle baja tendría que poner calle Gila, porque esa fue mi primera lucha por la República. Pero eso no atentó contra sus ideas republicanas, ¿no? ¿Usted mantiene su viejo ideario republicano o no? Claro, por supuesto. ¿Cómo, la guerra le pilló a usted muy joven, ¿no? Al principio de su juventud, con 17 años, ¿no? ¿Cómo vivió usted la defensa de Madrid? Entonces, esa defensa heroica del no pasarán, ¿no? Bueno, yo me fui voluntario a Somosierra con el 5º Regimiento y después estuve en los frentes del Pardo, en Guadalajara, en Trijueque y después de ahí a Teruel, Extremadura, y ahí caí prisionero en Extremadura. Así que viví la defensa de Madrid todo el tiempo que estuve en la Cuesta de las Perdices, en la carretera del Pardo, en el sector de la Peraleda, en Río Manzanares, toda esa parte del Pardo. ¿Y era vibrante aquel momento? Yo tenía una bicicleta y me iba desde el frente a dormir a mi casa por la noche, con la bicicleta por la de Salavilla, ¿no? Y dormía y volvía al frente por la mañana a tirar tiros, era como una cosa muy... No, pero digo la gente, que el momento que se podía vivir en Madrid, de efervescencia en aquel momento, ¿no? Y de defensa un poco numantina. La gente se acostumbró a eso, es decir, el hecho de que bombardearan la Gran Vía y regaran con las mangueras para quitar los restos del estropicio que habían hecho los proyectiles del cañón, y seguía la cola del cine. Es decir, la gente se habituó a la guerra como le pasó a la gente de Vietnam. Es decir, lo tienen como una cosa ya cotidiana. Luego el final de la guerra tuvo consecuencias absolutamente nefastas para usted. Usted estuvo varios años en la cárcel. ¿En la cárcel realmente se aprende algo, como dice el tópico, o en una cárcel no se aprende nada? No, yo no sé si se aprende algo. Lo que sí se aprende es a que uno tiene que luchar por algo y defender algo en lo que uno cree. Yo más que nada sufrí más en los campos de concentración que en la cárcel. En la cárcel había un techo, en los campos de prisioneros no. Aparte de que nos hacían cavar zanjas y nos daban de 7 de la mañana a 5 de la tarde para trabajar, y a las 5 de la tarde
2 sardinas de lata, 4 higos y 1 onza de chocolate hasta el día siguiente. Todo esto picando muchas horas, con pico y pala. Pero en la cárcel, paradójicamente, y aunque los tiempos no estaban para bromas, supongo, fue cuando usted empezó a hacer los primeros dibujos y encontró su beta humorística. Creo que fueron cuando usted mandó desde allí mismo, desde la cárcel, las primeras colaboraciones a la revista de Flechas y Pelayos, ¿no? ¿Cómo encontró usted esa beta humorística? Bueno, yo ya dibujaba en el colegio, es decir, ya hacía humor en el colegio, en cuadernos y en los libros de historia yo me hacía es decir, a los personajes de los libros de historia le ponía globos. De ahí que me echaran del colegio a los 13 años, ¿no? Porque cuando los frailes abrieron un día el libro y vieron lo que decían los comuneros de Castilla y los regodos y todo en los globitos que yo hacía arriba, me pusieron en la calle. Lástima que no conservo ese libro, porque sería una hermosura tenerlo, ¿no? A mí me hubiera gustado verlo. Y bueno, de ahí creo que ya a partir de ahí empezó mi vocación. Mi abuelo era ebanista, tenía en casa las maderas ya lisas y preparadas para hacer muebles, y yo me dedicaba a pintar guerras dentro de las tablas, y con soldado Jezyanay, cuidado que me vas a dar, no dispares, todas esas tonterías. No perdía ocasión de... Y ya anterior a la guerra. Y entonces, luego después mi abuelo me hacía lijar eso y borrarlo, que también es una pena que no conserve esas maderas, ¿no? Porque sería un buen museo. ¿Y no tuvo tentaciones de recuperar su antiguo oficio, que creo que era mecánico de aviación, cuando salió? Bueno, yo siempre digo que soy un mecánico de aviación, que circunstancialmente estoy actuando de humorista. Hace 32 años, o 36. Pero mi profesión es la de mecánico. Lo que pasa es que ya los aviones no tienen nada que ver con los de aquella época, ¿no? Entonces eran aviones con motor de estrella y otro tipo de... Y pronto empezó usted a colaborar asiduamente con La Codorniz, entonces, ¿no? ¿Cómo eran aquellos tiempos de...? Claro, yo le mandé una carta a Miguel Miura con un par de dibujos. Y en la carta le decía si le gustan y le interesan, me los publica, y si no, por la parte de atrás, póngame una dedicatoria y me los manda. Qué bonito, que ¿no? yo se lo voy a agradecer. Y no solamente los publicó, sino que me escribió una carta diciendo que le mandara más porque le interesaba mi tipo de humor. Y a partir de ahí empecé a colaborar en La Codorniz con diálogos, artículos y dibujos. ¿Y quiénes reconoce usted que fueron sus maestros entonces, sus grandes maestros en el mundo del humor? Yo creo que no, yo no tuve maestros, porque, y digo esto porque muy antes de La Codorniz, muy antes de la Guerra Civil, es decir, cuando yo tenía 14 años, 15 años, 13, yo era muy amigo de los hijos de un diputado que se llamaba Luis Bello Trompeta, que estuvo preso en un barco en Barcelona junto con otro político, no me acuerdo exactamente el nombre, con el asunto de la independencia de la Generalitat de Cataluña. Y ellos estudiaban en el Escorial y yo les escribía cartas y les dibujaba en las cartas cosas que ya tenían mucho que ver con La Codorniz, que se iba a publicar años después. Es decir, mi humor del absurdo nace ya en el colegio. Y ya cultivándolo hasta hoy. Pero ¿cómo se decidió usted a subir por primera vez a un escenario? Bueno, eso fue casual. Es decir, yo estaba en Radio Zamora y colaboraba en La Codorniz. Me vine a Madrid porque, animado por el entonces gobernador civil de Zamora, Luis Serrano de Pablo, persona a la que quiero muchísimo y admiro mucho, porque era un gobernador civil que iba por las calles en bicicleta, porque decía que Zamora era muy pequeño para usar auto. Es decir, y animado por él me vine a Madrid y me dediqué a escribir algunos monólogos para gente que los necesitaba, para cuando hacen un fin de fiesta con motivo de las 500 representaciones. Y hubo alguien que me dijo, ¿por qué no escribes algún monólogo? Porque siempre es la misma cosa de salir a recitar un poema o salir a recitar. Y entonces se me ocurrió escribir un monólogo y llevárselo a Antonio Casal, y me dijo, yo no, esto no lo hago yo, pues esto es un disparate, van a quemar el teatro, pero hazlo tú. Y entonces me aparecí por la Concha del Apuntador,
vestido de soldado, y me largué el monólogo en el Teatro Fontalba, en el desaparecido Teatro Fontalba, y fue unas carcajadas y unos aplausos y una cosa tan inesperada, que de ahí surgieron los primeros contratos. Y ya de ahí a la radio, al SER, donde usted alcanzó una popularidad enorme en aquellos años. Sí, ¿no? ahí con Eran José los Luis años que también Péquer había hacíamos, televisión, ¿no? hacíamos un programa los miércoles y viernes. Programa de tal éxito que la gente no entraba al cine hasta que no terminaba el programa, con lo cual se perdía en el nodo. Entonces vino un oficio del Ministerio obligando a Radio Madrid a que adelantaran el programa. Para que la gente pudiera entrar al Para cine la a tiempo y entrara ver y viera el nodo, que era su obligación, como estaba mandado, ¿no? ¿Y realmente fue un camino de rosas para usted? En aquellos años usted, con una celeridad enorme, se hizo muy popular en aquella época. Sí. Sí lo fue. ¿Usted no tuvo nunca problemas con la censura? Tuve bastantes problemas. Más que con la censura, con los censores, porque los censores de cada lugar tenían su mentalidad propia y cuadrada en más o menos dimensión, ¿no? Pero siempre cuadrada. Y ya tuve una vez se publicó un artículo en España diciendo que no había presos en las cárceles, presos políticos, y a mí se me ocurrió hacer un monólogo sobre los presos, en el cual yo llevaba el número 25.384 y le decía, hablaba por teléfono con mi madre y le decía, cuando me llamen no llames a la centralita, llámame directamente, y mira, te voy a dar el número. Le daba el número del teléfono, que era el número que llevaba yo en el pecho. Y entonces el censor me dijo, esto no lo puede usted decir por radio, así que invéntese otra cosa o diga algo de lo que ya dijo. Y tuve un encuentro con él y le dije, mire, yo no repito, lo voy a decir, usted haga lo que quiera. Entonces a mitad cuando apenas empecé, me metieron el disco de Ailili, que estaba de moda en aquella época, y me suspendieron de trabajo por 6 meses, me retiraron el pasaporte y me pusieron una multa de 100.000 pesetas. 100.000 pesetas. Eso fue una. Otra más absurda todavía es llegar a Mérida, por ejemplo, y decirme el censor, no se le ocurrió decir nada del aceite. No me gusta decir lo del aceite. Digo, ¿qué aceite? Es que el otro día vino aquí un payaso que dijo que los americanos se llevan el aceite. Así que no me diga usted nada del aceite ni de los americanos. Dice, no se preocupe, yo no voy a hablar del aceite. Es decir, cosas de esas, o de pronto. Yo fui culpable de que en los pueblos. ¿Pero qué pasaba entonces con el aceite? No sé, que dice que el oleoducto ese que habían esos americanos, que no era para traer petróleo, era para llevarse, para llevarse aceite. Sí, no sé, un payaso se le ocurrió decir eso, entonces creían que todos los humoristas lo íbamos a decir. Y otra de las cosas, yo soy el responsable de que, y pido disculpas y pido perdón por ello, soy el responsable de que en los pueblos menores de 100.000 habitantes no pudieran salir mujeres en las revistas. Porque por una rebelión mía en Mérida y en Eibar, el ministerio mandó, en la época de Arias Salgado, mandó un escrito prohibiendo que en los pueblos menores de 100.000 habitantes salieran las mujeres. Porque yo me rebelé contra eso, y cuando me dijeron que no podía sacar a las mujeres al escenario, al ballet, yo me encaré con el público y le dije, señores, traigo un ballet francés que es una maravilla, pero según el censor de esta localidad ustedes no están capacitados para ver mujeres. Y ahí se armó la de Dios es Cristo. Fueron a buscar al censor, le dieron 35 bofetadas. ¿Y usted pudo pagar con facilidad aquella multa de la que hablaba antes de 100.000 pesetas, que entonces era una fortuna? Usted en muy poco tiempo pasó, creo, de ganar 22 pesetas diarias a ganar más de 3.000, que era muchísimo dinero en aquella época. Sin embargo, usted nunca ha llegado a hacerse rico, de verdad, ¿no? ¿Por qué no? No, es que no quiero ser rico. Sí, creo que es muy complicado ser en una rico. ocasión, fui rico en una ocasión, que era muy incómodo ser rico, ¿no? Sí, ¿Por qué? Yo fui rico una vez. Fui rico. Pues mire, le explico por qué. Uno se rodea de cosas y esas cosas necesitan un personal que las maneje. Y entonces yo tenía un chalet en Palma de Mallorca, otro chalet en la Costa de Azar, el piso de Madrid,
tenía 3 coches, un chofer, un barco, 2 marineros. Y entonces, cuando yo estaba en México, pues a lo mejor me llamaba el marinero y decía: oiga, señor Gila, está mi madre muy enferma, ¿por qué no habla usted con el doctor, con Muñoz Jalero, que es amigo de usted, a ver si la puede operar? Y entonces yo resultaba que tenía mi madre, más la del marinero y la del chofer, tenía como 4 madres. Y era muy complicado todo. Por única vez, y sin que sirva de precedente, le voy a dar un concierto de violín que no lo van a olvidar mientras vivan. A mí personalmente el violín no es un instrumento que me atraiga mucho, pero en mi familia han sido todos muy tocones y yo quiero seguir igual. Un hermano de mi padre murió por el violín. Ya tuvo un conato de muerte en el año 58. Estaba tocando la danza del fuego y se le quemaron las cejas. Y si no nos damos prisa con un sifón se nos quema. Y otro día estábamos en una reunión y dijo su madre: toca algo, José Ramón, lo que son las madres, ¿no? Por cierto, que había una gorda allí, armó un escándalo, se arrimó a la pared y dijo: a mí que no me toque, que le rompo la cara, porque yo soy muy decente y muy limpia, y lo del sargento fue un accidente. Carlito se llama el accidente, es así. La cuestión es que mi tío tocó el vals de las olas y hacía una hora que había comido, se le cortó la digestión y murió. Yo interpreto música moderna. En primer lugar, voy a tocar una balada beat, que es el último grito en Estados Unidos. No está hecho ni el disco, con eso digo todo. Está hecho el agujero, pero falta lo de alrededor. El título de la balada es el siguiente: deja que el autobús de las 8:45 pase por casa de James, a ver si están Johnny y Patsy con los niños en el jardín, para después hacer picnic con los Williamson. Este es el título en español. La traducción al americano es Get Worth. Con los idiomas pasa como con la moneda, que al cambio se te queda así. Con el asunto del dólar, que ahora llegas al banco y dices: ¿a cuánto está el dólar? Y te dicen: a 145. Y dices: ¿a cuánto? A 146. Bueno, le voy a dar ese concierto. Como les decía antes, pues como no me den una brelata, oye. Pues como me lo haya dejado donde he estado almorzando, es un restaurante que todo lo que se queda encima de la mesa lo pican para hacer albóndigas. Voy a llamar a mi casa a ver si me lo he dejado allí. Esto de la memoria es una cosa de familia. ¿Y por qué ha actuado usted tantas veces en su vida gratuitamente? Una cosa que siempre usted ha tenido a gala. Bueno, porque yo creo que una de las grandes satisfacciones que tiene esta profesión es llevar alegría a la gente que lo necesita. Lo mismo en hospitales que en el penal de Ocaña o en yeserías, en la cárcel de mujeres, que en un hospital de Málaga donde los niños están escayolados del cuello a los pies por problemas de columna. En América es costumbre y creo que es importante eso y es algo que se debería aplicar aquí, que el gobierno haga los domingos por la mañana una actuación gratis para la gente que no tiene posibilidades económicas de ir a un espectáculo, y eso es actuar en la Media Torta de Colombia o en la Alameda de México, que lo hacen todos, lo ha hecho Rafael, lo ha hecho Serrat y lo han hecho toda la gente que ha pasado por allí. ¿Y a usted cómo se le ocurrió incorporar el teléfono a sus espectáculos? ¿No? Sus conversaciones luego se hicieron enormemente célebres, ¿no? El oiga es la guerra, ¿no? Que me pongan. Claro, porque esto lo hice porque yo hubo una época en que trabajé muy poco tiempo en pareja con un gran amigo, creo que el mejor amigo que he tenido, que se llama José Luis Ozores Peliche. Y entonces trabajamos una temporada juntos. Y había los problemas de los viajes y esas cosas que de pronto nunca estábamos de acuerdo. Yo tenía mucho interés en ir a América y José Luis no quería ir. Y bueno, entonces pensamos que era mejor trabajar cada uno por su cuenta, aparte de que él era un primer actor de una gran dimensión, como lo demostró en el Carabobo de los 4 coroneles, y lo mismo hacía eso que hacía El tren de París o
comedia. Y entonces pensé de qué forma podría tener una pareja que no pusiera ningún inconveniente a la hora de viajar y con la cual poder dialogar. Y se me ocurrió lo del teléfono, que fue una buena idea porque Hizo fortuna, desde me luego. permite dialogar, ¿no? Sin necesidad de tener una persona que viaje conmigo, ni molestarla, ni esas cosas. Usted, yo creo que ha encarnado como nadie el personaje del Paleto, ¿no? Con aquella boina calada. Pero usted, ¿qué consideración tiene del Paleto? ¿Le parece en realidad un filósofo, como algunas veces ha dicho, o es más bien un tonto? Yo quiero dejar una cosa muy clara. Creo que se confunde mucho la palabra bruto con la palabra ignorante. El ignorante es ignorante porque no ha tenido posibilidad de estudio y nada más. Y el bruto es bruto porque es bruto, de lo que nace. Por más que estudies, que es bruto. Entonces, cuando yo hago un cateto, no hago un hombre bruto. Hago un hombre de pronto que es ignorante porque no ha tenido acceso a los estudios y nada más. Y porque he vivido mucho tiempo en Castilla, en los pueblos de Castilla, y he visto cómo actúan los muchachos de los pueblos. Pienso que ahora ya no, pienso que la juventud ha cambiado mucho, por muchas razones, porque hoy hay otros medios de comunicación, porque hoy hay otro acercamiento a la cultura que no había entonces. Pero si había una castración dictatorial para las capitales, imagínese lo que era entonces para los pueblos, ¿no? Y la gente no veía más allá de lo que tenía 1 kilómetro alrededor del pueblo. Y entonces, bueno, se manejaban esas bromas. Y es verdad que usted una vez ganó un premio en unos grandes almacenes de Nueva York, porque había retado a los grandes almacenes al público a ver quién era capaz de decir un artículo que ellos no tuvieran, y usted dijo que una boina. Y no la tenían. No la tenían. No, tenían de visera, pero boinas no. Y lo ganó. Tenían boinas verdes y boinas rojas y azules, pero boina negra con rabo no. Y aparte del Paleto, ¿qué otros personajes son sus favoritos? Yo creo que el soldado. Lo sigo haciendo y pasarán 30.000 años y lo seguiré haciendo porque es tal el rencor que tengo contra la guerra y contra todo lo que supone la obediencia y la humillación. Yo he padecido muchas humillaciones en mi vida a través del servicio militar y muchas cosas. Y entonces esta es la bronca que le tengo a todo lo de la guerra, a toda esa gente que... Porque yo digo, si un edificio se tarda en construirlo 5 meses, que venga un imbécil con una bomba y en 2 segundos lo destruya, me parece una barbaridad. Y entonces el personaje que más quiero, el soldado. Le quería preguntar, ¿a cómo están las ametralladoras? Joder, ¿y si compramos 2? No tenemos ametralladora, estamos disparando con un fusil normal y lo dispara un tartamudo. Y tampoco tenemos tanques, usamos un 600 con un enano dentro. Y en lugar de disparar, insulta. Bueno, no mata, pero desmoraliza. Y en aviación nos queda un paracaidista porque solo sirven para una vez, porque los tiramos sin nada por ahorrar. A pelo. Usted, Gila, en el 69 se marchó a América, Sí. creo que por razones ideológicas, y ha estado un montón de años recorriendo todos los países de habla hispana. ¿Cuál es el balance un poco apresurado que usted saca de todos esos años en América Latina? Bueno, en principio yo tenía una gran curiosidad por vivir América Latina, no por visitarla, sino por vivirla y saber cómo eran y qué es lo que realmente habíamos aportado nosotros, los hispanos, a la cultura y qué es lo que habíamos desaportado, ¿no? Y tenía ya una indigestión de dictadura. Por otra parte, me estaba vetada la televisión y era aquella época en que ponía en España exporta calidad y dije, bueno, me pongo un sello en una nalga y me voy a América como calidad exportada, a que me den las posibilidades de trabajar en los medios que hoy son primordiales como en la televisión. Y bueno, ahí me fui y la consecuencia que saqué pues es que he podido conocer
culturas y gente muy interesante, muy importantes, hacer grandes amistades y aprender muchas cosas. Usted conoció a Hemingway, conoció a Fidel Castro y al Che, con los que comió, creo. Bueno, toda esa gente la conocí por distintas circunstancias, pero todas me sirvieron para establecer con ellos una buena relación, gracias a esta profesión mía que me lleva por el mundo. Hemingway es porque yo estaba en el Hilton de La Habana y éramos 2 o 3 personas los que habitábamos el hotel, y entonces me encontré con Antonio Ordóñez y me dijo, no, ¿qué haces aquí en el Hilton? Vente conmigo, que estoy en casa de Hemingway, te vienes a vivir allí con nosotros. Y me fui allí con Antonio Ordóñez y conocí al viejo Hemingway y tuve grandes conversaciones con él y fue un hombre muy interesante en mi vida. Otra faceta suya importante ha sido la de autor teatral. Usted ha estrenado un buen montón de comedias y de revistas, ¿no? Desde la primera, sí. Tengo novia formal, creo que era. Tengo momia formal. Tengo momia formal. Sí. Aquella que estrenaron la compañía Ismael Merlo, que ha fallecido recientemente, sí, y Vicky Lagos, ¿no? La de Contamos Contigo, hasta la última, que me parece que se llama A Palo Seco. Sí. Pero de todas ellas, ¿cuál es su favorita? Mi favorita creo que es la que traigo ahora, que se llama No coman flores, que he estado 3 años escribiendo, porque la profesión de autor es bastante complicada. Esa ya está estrenada en América, ¿no? No, todavía no. La más importante que estrené en América fue Yo encogí la libertad. Era la historia de un dictador que encogía la libertad, que con la dictadura militar no lo hubiera podido hacer. La hice en la época que estaba el presidente, el general Lanusse, pero que había cierta libertad para tocar temas militares. Usted siempre le concedió un gran valor al saber, a la buena educación, una buena educación que usted no tuvo posibilidad de tener. ¿Usted cree que realmente la cultura es tan importante en la vida de hoy, el adquirir cultura? Yo creo que es importante, si no la cultura, por lo menos la información, ¿no? Lo que pasa es que definir la palabra cultura es muy complejo, ¿no? Es muy complicado. ¿A usted le preocupó mucho durante su época en América de estudiar? Estudiar, sí, bueno, estudiar sobre todo la cultura maya, la cultura azteca, la cultura inca, porque de pronto uno piensa, bueno, y hacían estas pirámides, pero ¿para qué las hacían? Porque llegas a la Picorota y ¿qué haces? Nada, te bajas otra vez de vuelta, te has subido 3000 escalones y dices, mira qué alto está esto. Y luego bajas de vuelta. Entonces yo no sé, era una especie de... Pero me interesó mucho saber por qué hacían eso. Y para qué la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. Ya, y esas cosas, ¿no? ¿Para qué hacían las pirámides? Claro. No nos lo va a contar. No nos lo va a contar, ¿para qué las hacían? No, sí, era una adoración a sus dioses, claro. Entonces, bueno, pero decir, uno piensa que lo podían haber adorado en una plataforma, ¿no? En lugar de hacer esto tan alto. La gente cuando dice, por ejemplo, hay que ver las pirámides de Egipto, qué maravillas. Y digo, qué maravilla la cantidad de esclavos que tuvieron que subir esas piedras para hacer esa cosa que no sirve para nada. ¿Y qué aficiones tiene usted? ¿Qué hace usted en sus ratos libres? Creo que mi afición más que nada es leer. Leer y... ¿Y qué tipo de cosas leer? No tengo ninguna predilección, pero más que me gustan los libros testimoniales. Es decir, lo último que acabo de leer fue de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Después leí Mi último suspiro, de Buñuel, y luego he leído El hermano bastardo de Dios, de José Luis Coll. Y, es decir, cosas testimoniales. No me interesa la novela. Creo que también le encanta hacer cosas con las manos, que es un auténtico manitas usted, ¿no? Yo no sé si es una herencia del mecánico de aviación. El mono relojero, que me llaman en mi casa, porque arreglo cualquier cosa. Tengo mis herramientas y cuando tengo la cabeza muy cansada, entonces me dedico a hacer trabajos manuales. Yo hacía radio con José Luis Ozores y hacíamos aparatos de radio y transmisores, comprábamos y nos daban unos calambres que nos caíamos de espaldas. Luego hacíamos fotografías, hacíamos muchas cosas manuales. Y con su mujer, María Dolores Cabo, usted no ha trabajado nunca, ella creo que es actriz, ¿no? Por lo menos lo fue. Sí, hicimos juntos una obra que yo creo que es la más importante. Ahora que me recuerda esto, creo que la más importante que he hecho se llamaba La Pirueta. Una obra que yo escribí basada en un texto, en un cuento breve de John Anthony West, un escritor norteamericano,
y era la historia de un matrimonio alienado por los medios por la sociedad de consumo, sin ningún tipo de relación a la relación simbiótica que existe en un matrimonio, que se necesitan para agredirse constantemente. Y creo que lo más importante que hice, lo hice en el Teatro Ofelia de México, después lo hice en el Teatro Don Juan de Barcelona y luego lo hice en el Teatro Embassy de Buenos Aires. Y mi mujer y yo éramos los protagonistas de la obra. Tiene una hija muy pequeña, ¿no? ¿Qué tal se lleva usted con ella? Muy bien. ¿Sí? ¿Qué quiere usted para ella? ¿Qué pretende de ella? Lo que ella quiera. La voy a dejar elegir, es muy pequeña todavía para saber qué es lo que... Lo que quiero es que sea sana, que sea honesta y que no sea embustera, que sea sincera. Eso es todo lo que le pido. Que sepa decir la verdad. ¿Es en el fondo una persona optimista frente al mundo o es más bien una persona escéptica? ¿Qué visión tiene usted del mundo? ¿Cómo ve en realidad la sociedad actual, ¿no? Es decir, soy ciclotímico. Tengo mis momentos de depresión y mis momentos de euforia. Creo que eso le pasa a mucha gente, ¿no? Y tengo mis momentos en que me parece que todo va muy bien y todo es una maravilla. De pronto caigo en la depresión de que todo va muy mal y todo es una porquería, ¿no? ¿Pero usted personalmente o el entorno social? No, el entorno social y mundial. No solamente en España, sino en el mundo entero, ¿no? Pienso que se está produciendo un fenómeno curioso, sobre todo particularmente aquí en España. Hay un gran desnivel entre el crecimiento adquisitivo y el cultural. Es decir, la gente durante 40 años que hemos tenido de dictadura ha tenido un crecimiento económico importante y no así cultural. Entonces ese desequilibrio es lo que hace que la gente de pronto pueda adquirir cosas pero no sepa manejarlas, como por ejemplo en la libertad, ¿no? Uno adquiere la libertad porque tiene posibilidad de tenerla, pero no sabe manejarla. Pues una última pregunta, Gila, que nuestro tiempo se termina. Usted se ha pasado la vida trotando de un sitio para otro. ¿Y no ha pensado nunca en afincarse ya en algún lugar y quedarse tranquilo, no? Yo creo que no. ¿O va a seguir usted dando Uno tumbos? no puede pensar en esas cosas, porque decir me quedo aquí para siempre es absurdo. Ni incluso los muertos, porque ven que los traen de otros países y los traen a enterrarlos aquí. Entonces, ¿cómo puede uno decir me quedo aquí para siempre? Me quedo aquí mientras pueda y mientras me lo permitan y me den las posibilidades de tener acceso a lo que yo quiero o yo necesito. Pues muchas gracias, Miguel Gila, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Don Miguel Gila, buenas noches. Buenas noches. Díganos, ¿usted tiene un alto concepto de sí mismo? Yo no diría que tengo un alto concepto de mí mismo, diría que tengo un buen concepto. ¿Cuál es la obra humana que más admira? No admiro muchas obras humanas porque pienso que desde que el hombre de las cavernas inventó la flecha de pedernal en adelante todo ha sido para destruir. ¿Cuál es la obra humana que más deplora? El descubrimiento del átomo. ¿Qué pecado cree usted que no lo es? Fornicar, siempre y cuando que estén de acuerdo la pareja. De no haber sido usted el humorista Miguel Gila, ¿qué humorista hubiese querido ser? Ninguno. De no haber sido el humorista Gila me hubiera gustado ser el científico Gila o otra cosa. ¿Cuál es su sueño favorito? Mi sueño favorito es cuando sueño que tomo impulso y vuelo por encima de las ciudades y de la gente y es un placer que experimento, una sensación de placer muy grande cuando hago esos vuelos y puedo parar y detenerme como si tuviera alas propias. ¿Tiene usted pesadillas? ¿Cuál es la peor de sus pesadillas? No tengo pesadillas. Quizá lo único que tengo, a pesar de mi edad, es que todavía sigo soñando que de pronto estoy haciendo servicio militar y digo, oiga, que me tienen que licenciar porque yo hace muchos años que ya terminé. Y dice, no, usted tiene que seguir aquí. Elija 3 cosas para llevarse con usted a una isla desierta. Mi familia, mis amigos y una hamaca. ¿Cuál es el vicio propio o ajeno que más le avergüenza?
Creo que lo que más me avergüenza de los vicios es la embriaguez. Es decir, el alcohólico, no porque es un enfermo, pero sí el borracho porque es pesado y patoso. ¿Con qué personaje, real o ficticio, le gustaría pasar una velada íntima? Con el rey don Juan Carlos, porque sería muy interesante aclarar muchas cosas que me gustaría aclarar. ¿Puede darnos un par de buenas razones para vivir? El amor y la amistad. ¿En qué o en quién le gustaría reencarnarse? En mi padre, que murió en un accidente cuando tenía 20 años, y me gustaría reencarnar en él para continuar la vida que él no tuvo. ¿Querría describirnos el momento más divertido de su vida? Bueno, la palabra divertido es una palabra muy ambigua, porque ahora hasta se dice en una casa de modas, este vestido que llevas es muy divertido. Yo diría más bien el momento más feliz de mi vida, cuando nació mi hija. ¿Querría decirnos cuál ha sido el momento más amargo de su vida? Cuando me enteré de la muerte de mi padre. Francamente, ¿usted daría su vida por algo? Por supuesto que sí, daría la vida por mis seres queridos, y daría la vida por una causa que valiera la pena, como es una causa que llevara consigo la libertad. ¿Con qué frase le gustaría ser recordado? Con ninguna. Eso de que le recuerden a uno porque dijo que al pie de las pirámides 40 siglos nos contemplan, o mi reino por un caballo, me parece estúpido. ¿Usted sintió alguna vez que estaba haciendo el ridículo en un escenario? Díganos cuándo. Sí, alguna vez que tenía la bragueta desabrochada y no me di cuenta, y José Luis Ozores me lo dijo, tiene la bragueta desabrochada, y entonces lo pasé muy mal. ¿Cuál cree usted que es la gracia que no le quiso dar el cielo? Yo creo que lo que tengo me conformo con lo que tengo y con lo que soy. Señor Gila, ¿usted cómo se las arregla para huir de la quema? Bueno, por lo general llamo a los bomberos, que es lo más cómodo. Y por último, ¿quiere usted formular un profundo deseo? Sí. Que esta hija mía que tengo, que tiene 6 años, sepa andar por la vida con honestidad, con sinceridad, y que crezca en un mundo mejor que el que tenemos ahora.